Muy buenas noches. Ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que como siempre intenta prestar servicio y servir de ayuda a todos los colectivos económicos de las islas y, cómo no, a todos los ciudadanos. Con ese objetivo, hoy, en la primera parte de la hora de FEMETE, hablaremos de seguridad en las viviendas, en los comercios, en los locales, de alarmas, de lucha contra el fuego. Para analizar esos y otros importantes asuntos nos acompañan en el plató José Mateos Guerreiro, que es el presidente de Seguras, y Julio Fernández Pinto, que es vocal de Seguras y responsable de formación del colectivo de empresarial. Buenas noches y muchas gracias por estar en la hora de FEMETE en Canal 8. Hola Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de empezar les adelanto que les ofreceremos la sección habitual de ofertas de trabajo. Ya en la segunda parte del programa cambiaremos de tema para hablar de cerrajerías y carpinterías metálicas, además de ofrecerles noticias de interés de los últimos días. También les recuerdo que ustedes pueden participar en el programa si lo desean a través del correo electrónico lahoradefemete@femete.es. Y dicho esto, nos centramos ya en nuestros invitados de hoy, temas de fuego, seguridad, alarmas. Seguras, José Mateos como presidente, ¿en qué situación se encuentra el sector, la seguridad, la lucha contra el fuego? Bueno, hay que pensar que el sector nuestro es un sector muy joven, ¿no? Hace 40 años no se sabía prácticamente lo que era un extintor, sabía muy poca gente. Todo esto ha evolucionado enormemente. Hoy en día no hay un edificio de nueva construcción que no se precie de tener unas instalaciones importantes de detección, extinción y elementos y equipos necesarios para estos cometidos. Esto ha producido un desfase normativo con respecto a la realidad industrial y de investigación. Por eso estamos ahora metidos a fondo, tratando con la entidad oficial, concretamente con la Consejería de Industria, para dictar una norma que va a ser pionera en Canarias, que va a ser pionera en España, donde se recojan muchos de los aspectos que no están recogidos en reglamentos nacionales, se recojan en esa normativa canaria. De casi todas las comunidades autónomas me están llamando cómo va eso, digo, esto va con la lentitud propia de los casos de Palacio, ¿no? Que van despacio, que es el único problema. Pero bueno, ya entraremos en esta cuestión y eso es la primera idea que quiero lanzar para después seguir explicándolo con más detenimiento, si te parece. Sí, Julio Fernández, la verdad es que esta normativa es muy necesaria, ¿no? Sí, es muy necesario porque, hay muchos, no vacíos legales, pero bueno, hay muchas inconcreciones, que hay muchas lagunas, hay de hecho muchos foros en los que profesionales de la ingeniería se preguntan, contestan, y yo haría así, yo haría de la otra forma. ¿Por qué? Porque bueno, la experiencia al final te lleva a cómo actuar, a cómo resolver algunos problemas, porque bueno, entonces una de las cosas de lo que ha dicho Mateo es un poco especificar todos estos temas y presionar a la administración para que nuestro gremio salga un poco más adelante, porque nos estamos encontrando que muchas instalaciones no están hechas por los profesionales de los sistemas contra incendios y podemos ver de todo. Cuando vamos a empresas que nos dicen, oye, pues esto no funciona, y la verdad es que da pena cómo están hechas. Hay de todo, por supuesto, hay instalaciones muy buenas y hay instalaciones no tan buenas. Sí, pero se nota enseguida, tú lo sabes, Julio, que se nota enseguida cuando una instalación está hecha por un técnico realmente instalador, cuando es hecha por un fontanero, por ejemplo, o por un electricista, con todos mis respetos para los fontaneros. A mí nunca se me ocurriría poner una taza de baño o poner una bañera, porque no tengo ni idea, ¿no? Se requieren el cumplimiento de normas que el reglamento, hay un reglamento de instalaciones contra incendios, que el reglamento hace de obligado cumplimiento, normas UNE. O sea, la norma UNE, sabemos cómo nace, al final la prueba reconoce el gobierno del Estado esa norma y queda aparcada ahí.
inmediatamente que esa norma, que se hace un reglamento, una legislación referida a cualquier tipo, esa norma que fue estudiada por técnicos de muchos departamentos pasa a integrarse, si así lo establece el cuerpo legislativo ese, pasa a integrarse como de obligado cumplimiento. Lo que pasa es que lo que hablé al principio, esto es muy ágil. Continuamente están saliendo nuevas tecnologías. Yo qué sé, hoy en día podríamos aportar ideas para, por ejemplo, lo que ocurrió en el Palacio Obispal. Podríamos aportar ideas de sistemas del incendio sí, claro, que ocurrió. Claro. Vamos a ver, ideas, ya lo que pasó, pasó. Ideas para hacer unas instalaciones nuevas contra incendios, de detección y de lucha contra el fuego en ese nuevo recinto cuando se restaure. Podemos aportar ideas porque nosotros, lógicamente, tenemos que estar a la última en el conocimiento de las tecnologías. Sí, fíjate que las tecnologías se van cambiando y sobre todo la electrónica, en los sistemas de detección precoz, cada vez van cambiando y como son electrónicas, pues bueno, hay sistemas hoy muy sofisticados que poco menos que estás estornudando y ya te da el primer golpe de, ojo, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, bueno, eso te da pie para poder actuar pero vamos, hoy los incendios se basa sobre todo en la detección y sistemas o instalaciones bien de informática muy importantes o de cuadros eléctricos o de centros como museos, palacios, qué sé yo. Bueno, hay técnicas hoy en día que desde el primer momento te puede detectar un incendio. Bueno, hablemos de la mesa de seguridad y lucha contra el fuego. Sí, bueno, yo tengo que decir que esto se genera porque, y tengo que manifestar mi agradecimiento a la señora consejera, porque ella se lo tomó en serio. En una reunión que tuvimos con ella, la CREM, que es la Confederación Regional de Empresarios del Metal, donde está integrada FEMEPA por parte de Las Palmas y FEMETE de Tenerife, y yo personalmente le manifesté que teníamos que hacer nuestras empresas competitivas, ¿no? Porque se estaba generando una competencia con empresas que estaban legalmente constituidas, pero que no estaban concienciadas y preparadas para desarrollar todas estas tecnologías de las que venimos hablando. Ella tomó buena nota y antes de los 2 meses de aquella reunión convocó 6 mesas técnicas para el estudio de una normativa canaria que en definitiva es lo que yo le pedía en esa reunión. Señora consejera, le ruego que impulse, fueron mis palabras, le ruego que impulse la generación de normas específicas canarias avanzadas. Fíjate que, por ejemplo, nosotros vamos a poner que tenemos que plantear un sistema de calidad por narices en nuestras empresas. ¿De cuándo a dónde un sector empresarial dice que se autoflagela con el costo que supone eso? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una instalación que esté hecha por un instalador, tiene que ser perfecta. Porque, amigos, nos estamos jugando no solo el bien material que se quema, sino la vida de las personas. Un instalador autorizado, claro. Claro, tiene que estar autorizado y preparado. Hay que pensar que en nuestras direcciones técnicas están llevadas por ingenieros, que están en plantilla, o sea, no es un ingeniero que te hace un proyecto, no, que están en plantilla, y que se les exige además, independientemente de la formación general de ingeniería, una formación específica técnica de al menos 80 horas. De cursos de formación específica contra incendios de 80 horas. Esto lo vamos a hacer extensivo a nuestro personal técnico, pero referido a instalador. A nuestro personal instalador se le va a exigir, independientemente de la formación profesional, se le van a exigir una formación específica sobre el ramo de la parte electrónica de nuestro sector o sobre el ramo de la parte fontanería de nuestro sector, una formación técnica específica. Entonces, todo esto se está llevando a cabo mediante el estudio de una orden que, a la vista del cuerpo que está tomando en principio reglamento, ya partió de la propia administración decir que en una orden no cabía, que había que hacer un decreto. Hay que pensar que estamos hablando de la segunda norma en rango normativo, valga la redundancia, está una ley y un decreto. O sea, y ahí entraría en ese decreto. Y ahí entraría todo.
Ahí entraría desde el que hemos pretendido nosotros, desde la unificación de criterios, que era una tontería. Hay que pensar que en Las Palmas se estaban llevando de una forma las cosas y en Tenerife de otra. Se declaraban de obligado cumplimiento la normativa a todas las empresas. Y cuando digo a todas las empresas, digo a las empresas instaladoras y a todas las empresas que dice el reglamento actualmente que tienen que mantener sus propias instalaciones. Hoy en día hay empresas que sí, que están concienciadas, pero hay, por ejemplo, comunidades de propietarios, de comunidades de vecinos, sí, que no mantienen sus instalaciones. Sí, es que ahí yo creo que es un poco el desconocimiento de la propia ley, porque el tener un extintor, que es el elemento básico para extinguir un incendio, perdón, un conato, ya te exige la ley que eso hay que mantenerlo por un instalador, por un mantenedor autorizado. Entonces, bueno, y las comunidades de vecinos y las grandes que ya tienen garajes, que ya tienen sistemas de detección, que ya tienen sistemas de rociadores, pues a lo mejor llegan con el desconocimiento, pues claro, no tienen por qué conocer la ley. Ahí está un poco también nuestra labor de tratar de enseñarles qué es la ley, hasta dónde llega, qué es lo que hay que hacer. Y en ese sentido, el consorcio de bomberos ha organizado muy buena idea, una primera jornada de concienciación del tema de los incendios en el hogar. Incendios en el hogar. Y bueno, esto muy bien, pero esto tendría que, y felicidades en este caso para los bomberos, pero bueno, hay que divulgarlo muchísimo más porque creo que esto tiene que llegar al gran público. Que al fin y al cabo el que no trabaja en una empresa vive en un local o en un edificio donde tiene medios de extinción y eso hay que mantenerlo, porque bueno, por lo menos te garantiza que en caso de tenerlo que utilizar, pues funcione correctamente. Sí, a tenor de esto, perdóname dos segundos, a tenor de lo que acaba de sacar Julio a relucir, fue una propuesta de Segurat el que se redactara y se repartiera con carácter general un manual para toda la familia de qué es lo que tengo yo que saber y conocer en mi casa. Si estamos flojos de tiempo, porque ya te veo mirándome de mala manera. Un manual de ideas prácticas. De ideas prácticas. Yo diría, qué tontería sacar del fuego una tetera o una cafetera con una manga larga aquí. Con una bata. Con una bata de seda o de lo que sea. ¿Verdad que estaríamos expuestos a quemarlo? Pues eso hay que ponerlo ahí. Todos esos detallitos. Detallitos insignificantes. Y después incluso, si luego me permites, podremos continuar explicando algunas cositas más, ¿no? Sí, vamos a hacer, Mateo, gracias, una pausa para ver las ofertas de trabajo de esta semana. Gabinete de Orientación e Inserción Profesional, FEMETE. Recuerda escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contáctanos al 922 29 6700. Vendedor, bachiller, experiencia en ventas y reparto en el sector de automoción, horario mañana y tarde, carnet B, zona La Laguna. Mecánico, FP1, experiencia en mecánica, especialista en neumáticos, horario mañana y tarde, carnet B, zona La Laguna. Pintor de vehículos, zona Santa Cruz, horario mañana y tarde, experiencia como pintora pistola de vehículos. Oficial de mantenimiento industrial, FP2 en electromecánica, experiencia como mecánico de maquinaria industrial, carnet B, zona La Laguna. Instalador electricista, FP2 en electricidad, imprescindible poseer carnet RITE, zona La Laguna. Dependiente, bachiller, FP1 en administración, experiencia atención al público, facturación, horario mañana y tarde, zona Santa Cruz. Soldador, carnet B, experiencia en cerrajería y soldaduría metálica, zona La Laguna. Comercial de ferretería, bachiller, carnet B, experiencia como comercial en el sector de la ferretería, horario mañana y tarde. Chapista de vehículos, horario mañana y tarde, zona San Miguel, experiencia como chapista, pintor. Ingeniero técnico industrial, ingeniero técnico, horario de 8 a 16 horas, zona Santa Cruz. Fontanero, experiencia en fontanería, horario mañana y tarde, Arona. Carpintero de aluminio, FP en carpintería metálica, zona La Laguna, horario mañana y tarde.
Seguimos en la hora de FEMETE, seguimos con Seguras, las empresas de seguridad y lucha contra el fuego, alarmas, etcétera. Julio Fernández Pinto, responsable de formación de Seguras. ¿Cuántas empresas más o menos hay del sector en Canarias? Pues el total no lo sé exactamente. Mira, en Tenerife estamos alrededor de las 80 o 80 y tantas. Y de hecho la semana pasada me estaba diciendo Mateo que se dieron de alta en una semana 3 empresas nuevas. O sea que fíjate, aquí hay eso, unas 80, 90. Aparte de las que puede haber en Gran Canaria, que tienen su delegación aquí, y las que están a nivel nacional. O sea que hay un paquete muy importante de empresas y hay una competencia bastante fuerte. Y hay de todo, como lo sabemos, como hay en cualquier gremio, cuando hay en cualquier parte de la vida social, hay de todo. Hay empresas buenas y no tan buenas, lamentablemente. Sí, pero que haya tantas empresas no significa que todos los trabajos nos los llevemos nosotros. Sí, claro. Desgraciadamente, hay incluso empresas oficiales, empresas del Estado, que te hacen concursos y te ponen unas limitaciones que nosotros no podemos acceder, porque, en primer lugar, a nosotros no se nos exige clasificación empresarial. Y sabiéndolo, la Administración pone como requisito tener la clasificación y además la más alta. Para explicarlo, clasificación. Clasificación se requiere para empresas que hacen obras con bastante responsabilidad, que asumen mucha responsabilidad. Entonces, tienes que aportar una serie de documentación y tal, y te da la Administración una clasificación en razón de tu maquinaria, de tus técnicos, de tus estructuras. Y de tal. tu facturación. De tu facturación. O sea, imagínate lo que hay que, para conseguir un grado alto, pues tienes que facturar a lo mejor, qué sé yo, muchísimos millones y millones de euros. Entonces, pues te exigen que si electrónica, que si, en fin, una serie de, no electrónica exactamente, vamos, ofimática, que si telecomunicaciones. Entonces, bueno, estamos hablando de una empresa de instaladores, mantenedores de incendios. Y al final nos hemos visto en concursos que no hemos podido... Ni optar al concurso, y que son propias de mantenimiento, y que después lo triste del caso es que se adjudican a empresas que no son mantenedoras. A ver cómo se entiende. ¿Eso cómo es posible entonces? Bueno, porque la normativa actual nacional permite la subcontratación, lógicamente, y nosotros no estamos contra ello. De hecho, en la normativa canaria que hablamos al principio, se va a permitir toda la subcontratación posible, pero a empresas del sector, para que la responsabilidad que se pueda generar por una instalación mal hecha no se derive a otros agentes que no estén involucrados en la cuestión. Lo que hablábamos antes, el intrusismo profesional. El intrusismo legal profesional. Sí, de hecho no hace mucho, hace un par de meses, me han llamado de una empresa constructora para que tenía una instalación de incendio realizada, que se le había hecho pues, una empresa que no era instaladora, mantenedora de incendios, para que se la certificara. Sí, eso ocurre mucho. Nosotros no... Y eso ocurre mucho, y eso va en contra de nuestros intereses, por supuesto. Eso ocurre claro. mucho, perdona Julio que te interrumpa, eso ocurre mucho, y yo he tratado de que en la norma canaria, pues yo estoy en la mesa de negociación por parte de Tenerife, junto con otro compañero, con el vicepresidente de Seguras, y en Las Palmas, y yo he tratado, lo que pasa es que a la Administración no le suena eso, de establecer normas deontológicas de funcionamiento de las empresas. Mateo y tal, es que poner eso deontológico aquí en una norma técnica parece que no es... Sí, porque me consta desde el punto de vista del cargo institucional que tengo, porque me han llegado denuncias, de que se han vendido certificaciones por importes importantes. Por ejemplo, en el aeropuerto Reina Sofía hace poquito hubo un concurso sobre instalaciones, ¿no? Sí, hubo un concurso para el mantenimiento de instalaciones. Eso a lo mejor fue uno de los asuntos que hemos tratado aquí sin nombrar el santo. Pero bueno, se puede nombrar el santo. Y yo dije una empresa pública y digo AENA. Bueno, y entonces, ¿qué le dirían? Entonces, pues no sé. ¿Aquí qué le dirían a la consejería? No podríamos recurrirlo. Yo estaba pensando en la posibilidad de recurrir la adjudicación esa. Pero no podríamos recurrirlo por lo que esa laguna o esa posibilidad que establece el reglamento nacional de que puedan subcontratarlo. Entonces, ¿qué nos va a llegar a nosotros? Los restos de una contratación que hubiera sido importante, ya que el dinero se genera aquí, que se hubiera quedado aquí.
En empresas de las islas. En empresas de las islas. Sí. Y no nos queden el trabajo y los restos de los beneficios que pierde la empresa que a nivel estatal ha sido concesionaria. Aquí hay grandes empresas que se llevan el todo, que si el aire acondicionado, que si la fontanería, si el incendio, vienen, lo montan y se van. Y estamos hablando de obras públicas. Y después dice, ay, me hace falta el certificado de instalación y no lo tengo. ¿Me lo puedes hacer? No, mira, lo siento. Bueno, por lo menos Sí, pero ha sido el caso mío y... Sí, mío, por supuesto. Bueno, pero yo- conocemos. Pero ocurre que es así. Ocurre que es así, que se han vendido Entonces, certificaciones ¿qué le y dirían vamos a luchar ¿qué le contra dirían a eso. la consejería? Bueno, yo le tengo que ¿Cuál es el agradecer mensaje? a la consejería, hay un mensaje claro, ¿no? Yo le agradezco que haya iniciado, a la señora consejera y al director general de Industria, que haya iniciado este andar que va a traer buenísimas consecuencias. Pero amigos, que sigan andando, que no se paren, ya hemos tenido 4 reuniones después de 4 meses que está constituida, no, 6 meses que está constituida la mesa, 7 meses que está constituida la mesa. Son cosas técnicas que tienen que sufrir el cernido de mucha paja que queremos quitar, pero por ejemplo ahí ya vamos a meter una cosa que a nivel nacional no está regulado, que es las instalaciones de seguridad pasiva. Bueno, eso suena... Yo creo que en la primera entrevista que se nos concedió en el Canal 8 hablamos de algunos elementos de seguridad pasiva y los trajimos aquí. Unas rejillas intumescentes, hablamos de puertas cortafuegos. Bueno, pues eso no está regulado quién lo instala, ni quién, ni cómo se instala, ni nada. Por eso, porque he dicho que la tecnología, la técnica va avanzando por delante del legislador. Entonces ahora el legislador se ha encontrado que eso se instala y no tienen referencia los técnicos institucionales, los técnicos de las administraciones, para decir si está bien o mal instalado, porque no hay nada que lo regule. Ni nadie. Entonces, eso lo vamos a meter en la normativa canaria. Además, una cosa que es muy interesante a nivel de la consejería, en la provincia de Las Palmas, las actuaciones, los certificados son completamente distintos a los que se hacen aquí. Ya lo comentaba yo al principio, que había una divergencia. O sea, en ese sentido tenemos que unificar criterios, unificar impresos y vamos a todo un poco. Nos quedan, Mateos, 2 minutos más o menos. En estos 2 minutos. Un minutito, por favor. Entonces, para seguir con la consejería y a ver si logramos que en la propia norma involucrar a las administraciones locales, que en definitiva son los que van a dar la apertura de los negocios, los que van a darle certificación de primera ocupación. Que vengan todas las instalaciones que afectan a nuestro sector, las instalaciones contra incendio, que vengan perfectamente certificadas por el instalador y el técnico director de obra. Es muy fundamental. Como me estás cortando tanto el tiempo y tengo tantas cosas que decir, pues no sé. Del tema de la formación también era importante quizás el manual, animar a las instituciones a que hagan campañas. Sí, estábamos hablando de que en una vivienda se pueden producir infinidad de fuegos, tenemos a los niños que es un peligro con los fósforos en la mano. Y han ocurrido desgraciadamente y aquí en la isla incendios. Tenemos a los turistas y los no turistas. Hablamos de turistas por la incidencia que tiene el turismo en Canarias, que con un cigarro se duermen y se queman en el colchón o se intoxican con los humos. Y tenemos infinidad de cosas. De hecho, los datos que aportabas en Estados Unidos, en unas estadísticas que tiene. Correcto. Estamos hablando de 4.000 muertos en incendios en el hogar, al año, más de 4.000 muertos en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. En 1989 hubo 18.600 incendios en mobiliarios tapizados. O sea, los americanos ya saben cómo son. Eso es estadística pura y investigación y tal. Entonces, estamos hablando de camas, estamos hablando de cortinas, estamos hablando de sillones tapizados. 18.000. Sí, así como la consejería sacó en su momento una campaña de prevención de riesgos laborales, prevención de accidentes en las obras, etcétera. Yo creo que sería interesante, porque esto estamos todos implicados, desde nuestros hijos, desde los niños, desde nuestros abuelos. Esto va a... Toda la sociedad está implicada, claro. Y que no se produzca un incendio, ganamos todos. Finalmente decir,
agradecerte el segundo que me vas a dar, de decir que el director general de seguridad del Gobierno de Canarias, que estaba presente en la jornada, él me manifestó personalmente después de que se cerró el acto, de que estaba muy interesado en que ese manual, a ver de qué forma lo podíamos redactar. Pues mira, tendremos que reunirnos las partes involucradas en la cuestión para redactarlo. Yo ya tengo mi propia idea, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Y creo que es muy interesante esto de cara al ciudadano en general, ¿no? De que sepa que si llena la casa de rejas y tiene un incendio en la puerta de la calle, ¿por dónde sale? ¿Por dónde sale? Fíjate qué tontería. No quiero que me roben, pero si tengo un incendio me quedo en mi casa. O sea, son muchas cosas que habría que definir y aconsejar de cara a que la gente tenga una mayor concienciación, que era lo que pretendían esta jornada, concienciación, y que el presidente del consorcio dijo, por el éxito obtenido, que no iban a ser las únicas, que iban a repetirse. Esperemos que así sea. Le invito, señor presidente. Muy bien. Gracias. Julio, ¿alguna última idea antes de terminar esta primera parte? No, simplemente agradecerles el momento y que, bueno, que hay muchas empresas en las que, de seguridad, que nos dedicamos a esto, en las que los empresarios nos pueden preguntar y tenemos la obligación de aconsejarlos, de hacer todo lo que se pueda para evitar que un incendio ocurra, pues, con los sistemas que hay hoy en día, tanto de detección, tanto de extinción, y bueno, estamos para eso. Muy bien. José Mateos, muchas gracias por haber estado en La Hora de FEMETE. Gracias, Julio. Muchas gracias a La Hora de FEMETE y a Canal 8. Muy bien, pues gracias, José Mateos. Enseguida volvemos después de esta breve pausa publicitaria con cerrajerías metálicas y carpinterías. Seguimos en La Hora de FEMETE y ahora nos vamos a centrar en las cerrajerías, en las carpinterías metálicas, en la prevención de riesgos laborales en ese sector. Para hablar de este colectivo nos acompañan ahora Manrique Rodríguez Marrero, que es presidente de Asiconte, y Dionisio Lorenzo Martín, que es delegado territorial en Tenerife del Grupo MGO. Buenas noches y muchas gracias por estar en el programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, les recuerdo también que durante el programa, en esta segunda parte, nos queda por ofrecer las noticias de interés en formato breve que han surgido durante los últimos días, y el correo electrónico por si quieren participar en el programa, lahora-de-femete@femete.es. Bueno, nos centramos ya en el tema de hoy, Asiconte, empresarios de cerrajerías y carpinterías metálicas. ¿Cómo ve el presidente de Asiconte los suministros de acero en Tenerife? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos los televidentes. Un poco haciendo memoria, una vez que terminó el régimen anterior y que había una empresa que se llamaba Ensidesa, que era la única empresa que había a nivel nacional de suministros de acero, empieza la democracia y se crea Aceralia, un grupo español muy fuerte de elaboración de acero. Hay un tiempo caminando con Aceralia, pero claro, luego cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, Aceralia se une con una empresa de Luxemburgo que se llama Arbet y a su vez también con una empresa francesa que se llama Usinor, y crean un gran grupo europeo, se fusionan las tres y crean un gran grupo europeo que se llama Arcelor. Arcelor ahora mismo es uno de los grupos más fuertes que hay en el mundo en el suministro de acero. El grupo Arcelor camina por Europa y ¿qué pasa? Que hasta ahora hemos vivido un momento dulce dentro de los materiales de acero. Pero Arcelor, al entrar en Europa, como antes tenía mucho stock de materiales, pues siempre estábamos nosotros cubiertos aquí en Tenerife con el tema del acero. Arcelor llega, cambia la política europea y agota los stocks. Agota los stocks para recuperar capital y para fomentar que suban los precios. Ahora está fabricando mediante pedido. Entonces, claro, ¿qué nos pasa ahora? Que los precios en Europa están más caros que en España. Se nos ocasiona un problema porque el hierro se nos va todo fuera. Ahora mismo los precios han subido un 50, un 60% de lo que compramos hace un par de años. Y el tema más grave es que no hay. Nosotros para nuestras obras de estructura metálica aquí en Tenerife, antes pues en una semana teníamos el hierro y ahora es que no hay hierro en España, porque Arcelor lo está vendiendo para afuera.
Los países de Yugoslavia, de todos los países de la Europa Central, todos estos países que han empezado a emerger, tiran del acero, lo venden más caro y nosotros estamos pasando estrecheces en tema del acero. Esa es en grandes rasgos los suministros de cómo están los temas de materiales ahora aquí en Tenerife. Bueno, ¿y cómo ve usted las obras de infraestructura en la isla? Bueno, yo no quiero ser pesimista, pero sí quiero ser realista, ¿no? Nosotros sabemos que el dinero de las grandes infraestructuras que han venido ahora aquí a Tenerife y a Canarias han sido mediante de fondos del FEDER. El FEDER eran los fondos europeos y como nosotros estamos a la cola de Europa porque entramos, después de los países principales de Europa, entramos a formar parte de la Comunidad Económica Europea, pues todo ese dinero del FEDER venía a Canarias. Y nosotros hemos gozado de unas grandes infraestructuras aquí con dinero del FEDER. No nos damos cuenta, o mucha gente no se da cuenta, de que ahora los países nuevos como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, que se han incorporado al mercado común, esos países son los que van a recibir ahora del FEDER. Y nosotros ya no vamos a recibir más dinero del FEDER. Ahora nosotros, las obras grandes que se están haciendo aquí en Tenerife, como el tranvía, como todas estas obras importantes, el puerto de Granadilla sí se hace, o el aeropuerto, tal, estos son a través del gobierno nacional. Fondos se irán acabando, se irán para esos países. Entonces, las infraestructuras grandes aquí se irán acabando. Entonces, el trabajo aflojará una barbaridad. Cada vez habrá menos trabajo. Y está claro que estos países que se han incorporado, pues las empresas grandes como puede ser Dragado, puede ser Ferrovial, puede ser Fomento, todas estas empresas grandes ya tienen montadas oficinas en todos estos países para estar preparados cuando se hagan ahora las grandes obras en esos países. Ellos estarán preparados en punta de mercado para poder realizar esas obras. Y nosotros aquí en Tenerife no nos damos cuenta que las obras que vengan hay que cogerlas con mimo, tratarlas con mimo y dejarlas que no se vayan, porque una empresa como las nuestras, que son grandes empresas de estructura metálica para lo que se llevan aquí en Tenerife, pues nos tenemos que dedicar a la cerrajería, a hacer banquitos, a hacer baranditas y poco más, puesto que el aluminio a nosotros, que también pertenece a Siconte, el aluminio tiene su parcela de ejecución de ventanas, de puertas, luego la madera por otro sitio, y al capítulo de carpinteros y cerrajería metálica nos queda muy poco al irse las grandes estructuras. Bien, entonces después de todo esto, ¿cree que ha mejorado el mundo de los carpinteros metálicos y de los soldadores? Este caballo de batalla que en la entrevista anterior seguimos, lo tocamos ya, seguimos ahora mismo, siguen sin llegar soldadores a Canarios y menos carpinteros metálicos o cerrajeros. Esta profesión se conoce muy poco aquí y yo al público quería un poco explicarle una serie de trabajos que la gente no sé por qué no los hace, como son tuberos, que es todo el tema de red de incendios, todo eso lo ejercitan tuberos, como son caldereros, que hacen todo tipo de calderería, de encofrados en el mar, una serie de profesiones que la gente no conoce. No son solo carpinteros metálicos. Entonces, y luego viene el último capítulo, que es el capítulo de los soldadores. En cuanto a carpinteros metálicos y cerrajeros, está claro que viene mucha gente, pero de profesionales nada. Es decir, nosotros tenemos un problema ahora enorme, que es que todo el personal que tenemos de una cierta edad se va jubilando. Y no entra gente para reemplazar a sus jubilados. Entonces, yo que podría tener ahora en mi empresa 50 hombres, pues tengo 30. Pero no tengo 30 porque quiero yo, porque tengo trabajo para 50, pero no puedo tener más gente, porque no la hay. No hay carpinteros metálicos, no hay tuberos, no hay cerrajeros, no hay este tipo de trabajo. Entonces la gente utiliza las escuelas, yo pienso que sí, que utilizan las escuelas de formación, porque la gente sabe que hay que irse hoy en día con la cantidad de trabajos que hay que irse a trabajos que tengan salida. Yo, por ejemplo, digo, ¿qué FP2 voy a hacer? ¿Qué formación voy a hacer? ¿Qué trabajo voy a buscar? Entonces yo digo, pues soldadores hay bastante trabajo, cerrajeros más todavía, carpinteros metálicos más todavía. Entonces, el problema que tienen ellos es que terminan la formación y quieren al día siguiente empezar a trabajar y ganar lo que gana un oficial que está formado desde hace 15, 20 años, que es un tío profesional. Entonces, no puedes ganar, tienes que
dedicarte una serie de años a coger formación, a coger profesionalidad, porque no es un trabajo, es como un carpintero de madera, no es un trabajo que se aprende en 2 días, ¿entiendes? Tiene que hacer un ejercicio en la empresa, poco a poco, viendo todos los temas, salir a la calle, montándose, es un recorrido bastante grande. No es una cosa que yo estudio 2 años y ya empiezo a trabajar en el tema de la estructura metálica. El tema de los soldadores que me preguntabas antes, es un tema, sigue siendo el mismo caballo de batalla de siempre, ¿no? La gente que viene de fuera, toda la inmigración que viene, prácticamente viene al sector servicios. Viene a hostelería, viene a agricultura, viene a peonaje de la construcción, pero ahí para de contar. Viene muchísima gente de fuera, pero sin especialidad. Yo, de toda la plantilla que tengo un cerrajero de Bolivia, pero uno que vino como un alma, gracias a Dios que vino, pero uno. Viene muy poca gente, viene gente de Argentina, viene gente de Paraguay, Uruguay, pero vienen más bien al sector de la construcción. Muy bien, conocida ya la situación en el sector, prevención de riesgos laborales, Dionisio Lorenzo Martín, delegado territorial en Tenerife del Grupo MGO. ¿Qué podemos explicar, cómo podemos explicar en breve lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Bueno, pues podríamos hablar bastante, ¿no? Pero por sintetizar pues la explicación, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se trata de un instrumento legal de obligado cumplimiento que está pues elaborada inicialmente pues también en la Comunidad Europea y luego traspuesta al ordenamiento jurídico interno de España, o sea que es de obligado cumplimiento pues para todos los empresarios. Es el vehículo conductor, porque es una obligación, como obligación tenemos que cumplirlo pues, por todo lo que es el tejido empresarial español. Convoca pues, una serie de procesos de obligado cumplimiento en materia de seguridad y salud. Lo que intenta es mantener esos niveles de seguridad y salud aceptables y suficientes pues, en los puestos de trabajo. Bueno, que se supone, aunque luego seguiremos hablando, sí que es de obligado cumplimiento para los empresarios, incluso para los trabajadores también. Sí, evidentemente. Luego hablamos un poco sobre quién está pues, acogido a esta ley, pero evidentemente no es, cuando hablamos de empresarios, hablamos de empresa y todos los que componen la empresa, que es por la parte empresarial y desde luego por la parte social, los trabajadores. Muy bien, pues vamos a hacer, antes de seguir hablando de prevención de riesgos laborales en el sector, una pausa para ver las noticias de interés en formato breve que han surgido durante la semana. La Asociación de Empresarios de Informática y Telecomunicaciones, ASINTE, celebró días atrás una junta directiva y posteriormente una asamblea general ordinaria. Entre los puntos que se debatieron destaca la propuesta de realizar 2 cursos especializados de alto nivel, uno para desarrollo de software y sistemas y otro para directivos. Asimismo, se habló de coordinar con la Cámara de Comercio la promoción de las nuevas tecnologías y telecomunicaciones, contando con los proveedores locales. Además, se presentó un extenso informe del presidente sobre los 10 meses de mandato de su equipo directivo. También se informó del proyecto del NAP, de las ventajas de la CEC y de la puesta en marcha de un cuadro de mando integral, además del esfuerzo por mejorar la oferta formativa, el inicio de negociaciones para conseguir la unidad del sector en Canarias y un estudio acerca de las exenciones de impuestos para productos informáticos. Unas 20 empresas de carpinterías metálicas y cerrajerías de la provincia tinerfeña participaron recientemente en una jornada informativa sobre prevención de riesgos laborales en el sector, que se ha celebrado en la sede de FEMETE. La sesión, organizada por Asiconte, fue impartida por el director técnico en Canarias del Grupo MGO. Este experto analizó las obligaciones del empresario en materias como el plan de prevención, la evaluación de riesgos, la formación, la vigilancia de la salud o el plan de emergencia. También habló de otros apartados importantes, como la documentación que debe conservar el empresario a disposición de la autoridad laboral. Asinelte, la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones, celebraba el pasado martes una junta directiva
Allí se informó del interés en reunirse con el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, el ITER. También se analizó la próxima mesa sectorial. Se anunció un nuevo curso sobre el reglamento electrotécnico de baja tensión y que el próximo martes se llevará a cabo una jornada sobre el Código Técnico de Edificación. Al mismo tiempo está previsto realizar una encuesta entre los asociados para determinar la problemática y necesidades del colectivo. Por otro lado, los empresarios y autónomos instaladores de gas, agrupados en Apigaste, también celebraron días atrás una junta directiva, donde se habló de los nuevos certificados, de la instalación de placas solares y de la convocatoria de la tercera mesa sectorial de agua y gas, prevista para la primera semana de julio. Bueno, volvemos a la hora de FEMETE, la tertulia. Estamos con Asiconte, cerrajerías y carpinterías metálicas y prevención de riesgos laborales. Hemos estado viendo en las noticias breves cómo se había celebrado recientemente una jornada sobre prevención de riesgos laborales en este mismo sector de Asiconte. ¿De qué manera, Dionisio, se puede llevar la prevención a las empresas cumpliendo con la ley? Bueno, para eso está también regulado, como todo, viene regulado pues, por cuerpos normativos, por normas jurídicas, y en este caso pues, también está regulado, ¿no?, en el reglamento de los servicios de prevención. Bueno, por sintetizar y un poco pues, para dar la información, la manera de llevar la prevención, pues bueno, hay determinados gestores de la prevención, que son, pues, pueden ser entidades externas o incluso, bueno, pues, habilitando de una manera conveniente pues, recursos internos dentro de la propia empresa, ¿no? Dentro de, por tiempo, pues nos podemos dirigir pues, en el sector predominante de lo que es la gestión preventiva, que es a través de las empresas dedicadas a esto, ¿no?, los servicios de prevención ajeno. Es una empresa, un servicio de prevención ajeno es una modalidad preventiva bueno, que puede estar dentro de lo que es orientado pues, a un sector concreto o simplemente pues, se puede dedicar a muchos sectores. Bueno, pues esta modalidad preventiva lo que hace es dar obligado cumplimiento pues, a todo lo que te requiere la ley de prevención. Me explico. La ley de prevención, por sintetizar, pues, quiere que ese taller, por ejemplo, vamos a orientarnos al taller pues, de carpintería metálica, que ese taller cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y salud en instalaciones, que el personal, cuando a la hora de desarrollar una operación pues de corte, pues de ensamblaje, etcétera, pues que cumpla esas operaciones con el mínimo de seguridad, que las máquinas que esté utilizando pues cumplan con la normativa y si no advertirlo, etcétera, ¿no? Bueno, es un conjunto de actividades preventivas que lo que lleva es a los servicios de prevención como el nuestro, lo que hace es advertir al empresario pues de los requisitos legales, ¿vale? Tanto dentro de lo que es pues la maquinaria como los procesos seguros a la hora de aportar esa acción por parte del trabajador a la hora de transformar esa materia prima, ¿vale? Por ejemplo, pues ese hierro, ese aluminio, y por lo demás, bueno, pues van a haber una serie de actividades que van implementando pues esas condiciones de seguridad, como es la formación, la información, unido, bueno, pues también a lo que es las medidas de emergencia y luego la vigilancia de la salud sobre esas personas. Por ejemplo, una persona que suelde pues está sometido, por ejemplo, a una serie de vapores metálicos y, bueno, para ello debe pues, implementarse por lo que es unos equipos de protección individual, pero antes de antes de decirle a ese señor que se ponga pues, una mascarilla, primero hay que advertirles de las condiciones ambientales, por así decirlo, protecciones colectivas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque lo que se intenta es primero que no se origine pues, esa situación de riesgo o pues, esa emisión de nocivos, y si no se puede controlar eso, bueno, pues ya actuamos sobre esa persona, ¿no? Muy bien. Manrique quería hacer alguna pregunta también. Sí, a mí me gustaría, ya que aprovechando que está Dionisio aquí, para toda la gente que nos está viendo, unos temas importantes. Yo pienso que aparte de Asiconte, de todo tipo de empresas, con el tema de la prevención de riesgos laborales. A mí me gustaría saber preguntarle a Dionisio, el tema, cómo afecta el tema de la normativa de homologación de la maquinaria, todos los que tenemos maquinaria antigua, maquinaria de la Comunidad Económica Europea, un poco para que la gente tome conciencia
de la situación respecto, porque los inspectores nos están yendo por las empresas, mirando la maquinaria, mirando todo, a ver qué fecha tiene, todo el tema, para que sepamos todos de lo que estamos hablando. Bueno, sobre maquinaria podríamos hablar muchísimo tiempo también, como todo, y bueno, con el ánimo de sintetizar y un poco llegar a ese mensaje. Lo que podemos situar en cuanto a la maquinaria son pues, dos momentos preocupantes, más podemos trasladarlos a la maquinaria antigua, como usted bien dice, porque es la realmente compleja, ¿no? Bueno, podemos advertir de dos momentos. Uno es a partir de lo que es la adquisición de la maquinaria, y más que la adquisición, la fabricación de esa máquina que va a comprar ese empresario, que sea anterior al 95. Ese tipo de maquinaria, evidentemente, y es el objeto de la discordia, ¿no? Son máquinas que tienen que tener... Sí. Perdona, porque hay mucha gente que está yendo a Europa a comprar maquinaria fabricada anterior a esa fecha. Claro. Entonces, eso quería que... Claro. Hombre, lo importante, don Manrique, es que la maquinaria, cuando la adquiera, que el suministrador o el fabricante, si lo adquiere, pues dependiendo de quién lo adquiera, sea una persona, sea una entidad, pues fiable, que sea pues una entidad de reconocido prestigio, o al menos que tenga una relevancia dentro del sector de distribución o de fabricación, porque ahí es donde vamos a tener realmente la clave en cuanto a la adquisición de esa maquinaria, y que me sirva frente pues, a las inspecciones, que no es realmente a las inspecciones, sino realmente el objeto es preservar las condiciones mínimas de seguridad de esa máquina, ¿no? Un poco por resumir, la ley para el reglamento pues que regula el tema de lo que es todo lo que es la seguridad en máquina, lo que te habla, y va dirigido a todo tipo de maquinaria que sea susceptible de hacer daño al operario, pues es directamente aplicada, ¿no?, por esta normativa. ¿Qué te dice? Bueno, pues te dice que tiene que tener una serie de medidas de seguridad implementadas, o que para el uso a la cual fue concebido esa máquina, pues en un uso normal no entrañe riesgos más que los justos y los necesarios, ¿no?, evidentemente. Bueno, como habíamos comentado, si hay gente, por ejemplo, si hay empresarios que se van a Europa o a cualquier parte del mundo donde esa maquinaria la va a comprar fuera, si la compra fuera de España, lo primero que tiene que pasar es por el control que está establecido pues, en la Unión Europea, ¿no? El mercado CE tiene que ser una constante, y la única manera de tanto comercializarla por parte del distribuidor como tenerlo en cuenta el empresario a la hora de adquirirla, ¿no? Esa especie de ITV, sí, de esa maquinaria que viene, ¿se hace en Europa o se hace aquí en España? Hombre, depende. Si la compramos y la fabricación es anterior al 95, evidentemente nosotros le aconsejaríamos a ese empresario que tuviera primero en cuenta lo que se llama una declaración de conformidad, que simplemente es como un diplomita que tiene la máquina, donde vienen los datos puntuales de esa máquina. Eso nos va a dar mucha garantía de que esa maquinaria no me va a dar problemas a la hora de tenerla pues, en nuestra empresa, ¿no? Una segunda constante, que también es importante, una característica a la hora de poder tener una confianza, es en el manual de instrucciones. Precisamente, aparte que ya sabemos que tiene que estar en el idioma pues, español, tiene que tener, pues aparte de tratar el uso, pues todo lo que es la vida útil de la máquina, es decir, tanto mantenimiento como utilización, como incluso cuando queremos quitar de circulación esa maquinaria, ¿qué debemos hacer? Ya con esas dos cosas unidas, pues vemos perfectamente que sí se puede confiar, que tenemos la certeza, aparte del mercado CE, que tenemos la certeza de que esa maquinaria va a ser pues óptima para utilizarla, tanto por el trabajador como por las inspecciones que pueda llegar. Sí, porque todos prácticamente aquí tenemos maquinaria anterior a 1995, claro, porque está muy cerca en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, claro, una plegadora, una guillotina que es anterior a 1995, tiene que reunir unas condiciones que son las que tienen ahora, ¿no? De seguridad y todo el tema. Entonces, para poder poner esta maquinaria de los que tenemos aquí montados en nuestras empresas, ponerla según la ley, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, hay que hacerle una adecuación a la máquina, un estudio de adecuación. Mi recomendación sería que, el fabricante, dependiendo de la magnitud o de la envergadura de la máquina de la que estamos hablando, si estamos hablando de dispositivos muy sencillos, habría que ver si esa máquina vale la pena
hacer una adecuación pues, al 1215, a lo que es al reglamento, ¿no? Porque muchas veces la adecuación es más costosa que incluso la adquisición de la máquina. Entonces, había que hacer un estudio de viabilidad. Nosotros, por ejemplo, hacemos en nuestra función, aparte de asesorar eso, bueno, pues mire, esto es adecuado o no es adecuado, y bueno, depende de lo que quiera hacer con esa máquina. Desde luego hay maquinaria muchísimo más importante, compleja, de cierto muy cara, por así decirlo, que esa maquinaria, bueno, pues lo que aconsejamos, si es antigua, que se pongan en contacto con el fabricante y que intenten hacer ese estudio de adecuación porque les recompensa, ¿no? La ley de riesgos de prevenciones laborales indudablemente afectará al empresario, sí, pero creemos que también afecta al trabajador, ¿no? Entonces, un poco, mucha gente sigue pensando que la ley de previsión de riesgos laborales es el empresario que no pone los andamios, que no pone los medios, y después, pero claro, la formación del personal y todo este tema de lo que hacen ustedes, pues me gustaría que no de esto, ¿no? Bueno, el tema, evidentemente, es un buen matiz. Además, la ley de prevención de riesgos laborales se hace para el tejido empresarial español. La empresa está compuesta por pues, el empresario y los trabajadores, son dos cosas unidas, y la ley obliga a las dos partes, ¿vale? El empresario deberá cumplir con todos los requisitos legales, que son pues, evaluar. Lo que quiere la ley, por simplificar, es que esté documentado cómo está esa empresa y si las operaciones que está haciendo entrañan algún riesgo, pues los requisitos que tiene que tener esas operaciones. Oiga, usted está a esa altura, se tiene que usted enganchar a una línea de vida, se tiene que colocar, bueno, pues todo eso es lo que quiere, en este caso la ley de prevención, documentar, ¿vale? Que es y establecer un plan de prevención, ¿vale? Con la formación, etcétera. Eso el empresario debe posibilitarlo, ¿vale? Pero el trabajador debe asumir esa obligación. Nosotros, nuestra lucha es esa, ¿no? El incidir sobre las medidas de seguridad, sobre los hábitos seguros, y el trabajador debe ser consciente de que si incumple de manera reiterada la materia de prevención de riesgos laborales, incluso puede ser causa de un despido objetivo, ¿no? Hombre, a mí me llama, Dionisio, me llama bastante la atención que yo cuando hay un accidente de trabajo, decía el otro día unas declaraciones la consejera de Asuntos Sociales, que los accidentes hasta el 2005, del 2000 al 2005 han bajado como un 25%, ¿no? Y por contra, Comisiones Obreras dice que siguen habiendo 10.000 accidentes de trabajo. Pero yo siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Yo cuando hay un accidente de trabajo siempre pregunto qué categoría tenía ese señor que tiene el accidente de trabajo, ¿no? Y por lo general, es gente que no son ni oficiales de primera ni oficiales de segunda. Quiere decir, por ejemplo, el ramo nuestro, que es un ramo muy peligroso porque trabajamos a 20, 30 metros de altura, pues tenemos muy poquitos accidentes porque la gente son profesionales. Y yo pregunto que, claro, como tienen que hacer una formación, pues claro, el que viene de fuera, el que entra en una obra de peón, va caminando por un sitio, hay una plancha, no sabe, no tiene ni idea, no hace un curso formativo, pues se caerá por ahí, tiene el accidente. Y normalmente ocurre. Entonces, por eso te decía de la formación, de la prevención de riesgos laborales, para formar a la gente. Esa era... Es una base, una constante además. Desde luego, cuando analizamos los accidentes de trabajo, vemos exactamente pues la estadística nos dice que muchas de los accidentes de trabajo que ocurren vienen precisamente pues, a nivel base, es cuando no están cualificados, ¿no? Y la cualificación, aparte de la experiencia, evidentemente la da la formación. La formación es una manera de guiar al trabajador, no de enseñarles a trabajar, sino enseñarles que su trabajo, al final su trabajo debe hacerlo de una manera adecuada para que no surjan ni complicaciones ni situaciones de riesgo. Evidentemente, la formación es fundamental. Tiene que ser efectiva además y se tiene que trasladar al trabajador con las instrucciones claras en materia de seguridad de las operaciones que está ejecutando ese trabajador. Pero es así. Muy bien. Bueno, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. ¿Algún último mensaje, Manrique? Hombre, mi mensaje ahora mismo es la asignatura pendiente, que es la previsión de riesgos laborales, ¿no? Yo sé que todos, desde el gobierno de Canarias, desde los sindicatos, desde las patronales, todo el mundo intenta que no haya accidentes, está clarísimo. Entonces todos estamos poniendo los medios, no que los pongan uno y que los pongan otro y otro que no los pongan. Entonces todo el mundo tiene que hacer y aunar esfuerzos y acudir a las empresas que están ahora líderes en el mercado en prevención de riesgos laborales, como la que representa Dionisio, que están allí, por ejemplo, en mi empresa están allí constantemente revisando maquinaria, revisando al personal, dándole cursos, enseñándoles esta maquinaria, todos están allí constantemente al pie del cañón para que la gente salga formada.
Si no, es imposible no tener accidente. Muy bien, Manrique, pues se nos ha ido ahora sí el tiempo por completo. Muchas gracias por su presencia en Canal 8. Gracias también a Dionisio por estar aquí en la hora de FEMETE. También muchas gracias al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa. Gracias, cómo no, a todos ustedes por la atención prestada, y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE.